La gestión de los residuos es uno de los grandes retos que tenemos para seguir funcionando como sociedad. Y cuando digo funcionando, ¿a qué os recuerda eso? Las máquinas nos rodean, dependemos de ellas, pero su uso conlleva no solo la utilización de energía, sino también de algunos productos que después tenemos que gestionar adecuadamente, algo que no está claro que conozcamos bien, por mucho que forme parte de nuestro día a día. Porque, ¿sabéis, por ejemplo, qué se hace con el aceite del coche cuando lo cambiamos? Se le lleva a un punto muerto, ¿no? Yo creo que se recicla. Se lleva a un punto y se recicla, creo. Se lo queda el taller, o al menos en el mío. Me imagino que lo reciclarán. Yo creo que lo reciclan, pero realmente no sé. ¿Qué hacen? No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, la verdad. Ni idea, lo recoge el taller, ¿no? Lo recoge el taller y entiendo que lo convertirá en algo, pero no lo llevará a algún sitio. No tengo ni idea, la verdad. Me gustaría saberlo, ¿no? Por eso nosotros, siempre atentos a vuestros deseos, hemos preparado este reportaje al que le pone voz Mariló Rico. Volver a empezar. La historia que os traemos hoy comienza en un taller cualquiera, en el de una gran superficie, en el de un polígono industrial, en el de tu barrio. Cuéntame, vosotros cuando cambiáis el aceite de los vehículos, ¿qué es lo que hacéis? Lo echamos en los bidones, eso, en 2 bidones. Cuando tenemos un bidón lleno, llamamos a la empresa, viene, se lo lleva y nos deja el vacío. ¿Y ya está? Y a la empresa es la que se encarga. ¿Y cada cuánto más o menos llenas tú un bidón de esto? Pues a lo mejor al mes o por ahí. O hay veces que a lo mejor se hacen menos cambios y se tarda 2 meses. Tú que tienes experiencia y llevas años, ¿esto antes cómo se hacía? Antes, antes, yo llevo 40 años aquí y en los 40 años lo estoy recogiendo y se lo está llevando esa empresa. Pero antiguamente se echaba a las alcantarillas. Eso no, antiguamente estoy hablando hace 40 años, eso ya está totalmente prohibido. A las alcantarillas, parece mentira, ¿verdad? Pero así éramos y así funcionábamos. Menos mal que ahora existe un sistema de gestión que solo el año pasado trató más de 18.000 toneladas de este residuo en Andalucía, procedentes de 13.000 establecimientos como este taller, desde el que hemos comenzado nuestro viaje. Un desplazamiento que nos llevará a un par de lugares más, aunque si os parece, antes vamos a conocer algunas cosas del aceite industrial que quizá no sepáis. Por ejemplo, que se trata de un producto absolutamente circular. Esto al final es infinito, porque ese aceite lubricante se vuelve a poner en el mercado, se vuelve a usar, vuelve a generar un residuo que vuelve a ser retirado y vuelve a ser regenerado y convertido en una base que nos permite obtener de nuevo un lubricante. Con lo cual, efectivamente, pues tiene infinitas vidas. Porque tenemos 2 formas de reaprovecharlo. Se elimina el agua, los aditivos, los metales pesados y otros sedimentos del residuo y se obtienen bases con las que reformular y fabricar nuevos lubricantes. El otro tratamiento alternativo sería la valorización energética y es un proceso de descontaminación mediante procesos físicos que permite convertir ese residuo de aceite en un combustible de uso industrial. La que nos ha contado esto es Ainhoa Lizarbe, directora de comunicación de Sigaus, la entidad que se encarga de tratar y reciclar todo este aceite. Y como habéis escuchado, para conseguir esos 2 nuevos usos, el aceite ha tenido que ser limpiado previamente. Y es que seguro lo teníais en mente, pero el aceite industrial es un residuo que hay que tratar con mucho cuidado. Durante su uso, el aceite usado se somete a presiones y altas temperaturas y como resultado de esa fricción se liberan metales pesados como cromo, cadmio o plomo, que son muy peligrosos. Para que ilustremos un poco la peligrosidad o los riesgos de una mala gestión del aceite industrial, pues podría deciros que 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar hasta 1 millón de litros de agua y que en caso de producirse esta contaminación estaríamos hablando de 15 o 20 años hasta que consiguiéramos hacerla desaparecer. Ya veis que no es ni mucho menos un producto inocuo, aunque sí fundamental casi en cualquier actividad. Nos pasa desapercibidos a la mayoría de nosotros y a todos los ciudadanos, pero está presente prácticamente en todo lo que conocemos. Y por eso el área de trabajo es inmensa. El principal reto es que el aceite, como cualquier otro residuo, se caracteriza por estar muy disperso en el territorio y muy concentrado en volumen. Eso significa que el 20% de las instalaciones concentran el 80% del residuo, pero también que el 20% de los municipios concentran el 80% del residuo. De manera que para garantizar la universalidad del servicio y garantizar que ese riesgo que puede generar una mala gestión del aceite usado no se produzca, pues tenemos que asegurarnos que llegamos a todos los puntos del territorio donde se está generando ese residuo, ¿no? A nivel nacional
estamos hablando que el residuo se genera en más de 70.000 puntos de generación dispersos por todo el territorio, ¿no? En el caso de Andalucía específicamente, pues estaríamos hablando de 13.000 puntos de generación y unos 640 municipios atendidos al año. Así que vamos a subirnos a uno de los camiones que recoge ese residuo para que nos lleve hasta una de las plantas donde se recepciona el aceite, para seguir conociendo cómo se trata este residuo. Viajamos con Juan Carlos Artacho, que nos explica cómo es su día a día. Recogemos la ruta del día siguiente, la organizamos, vamos visitando talleres y vamos recogiendo, en este caso, pues aceite. El trato, la colaboración con los talleres es total. No sé si ha ido evolucionando con el tiempo y han ido adaptándose y son cada vez más eficientes y a lo mejor lo hacen de mejor grado que a lo mejor que hace tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú trabajando. No sé si ha habido una evolución en los talleres a la hora de concienciar y educar de que este tipo de cosas se pueden tirar por otro sitio. Sí, bueno, claro, además también la normativa ayuda mucho a eso. Antes era todo un poco más familiar, un poco más compadre, como quien dice. Y bueno, pues ahora gracias a la normativa que tenemos y a la serie de controles que se realizan, pues quiera que no está la gente un poco más concienciada y, como se suele decir, a través de tocarle el bolsillo al personal se van enterando y se van concienciando. Entonces, pues sí, la verdad que hay predisposición y se nota que la gente está bastante más concienciada con el tema del medio ambiente y de la gestión de los residuos y de todo esto. Ya estamos en la planta de Urbaser, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, y enseguida vamos a seguir conociendo qué ocurre con el aceite que lleva nuestro camión. Eso sí, antes... En las plantas no se puede entrar sin zapatos y calzado adecuado y tal. Sí, nos estamos cambiando de zapatos, chaleco de seguridad, para que tengamos visibilidad en planta y si hay algún incidente que no nos ocurre nada. Lo primero aquí es la seguridad y la protección personal. Es lo que en Urbaser nos importa más. El que nos ofrece calzado y chalecos reflectantes es Alejandro Rodríguez, delegado en Andalucía, Ceuta y Canarias de esta entidad que, mientras caminamos por la planta, tranquiliza a Javier. ¿Eso qué es? Estamos modificando el sistema contra incendios. Como te he comentado antes, estamos muy volcados en la seguridad industrial y así tener unas instalaciones cada vez más seguras. Porque uno de los grandes riesgos que tienen estas instalaciones es precisamente eso, el fuego. Efectivamente, es el mayor riesgo y aquí lo que intentamos siempre es intentar hacer una instalación muy por encima de norma para que cualquier contingencia podamos atacarla. Son unas instalaciones muy grandes y con mucha capacidad de almacenamiento y a esta hora de la mañana parece que ambientadas. Muy rociero, ¿no? Muy rociero y estamos, como estoy aquí un poco solo, pues, y también me tranquiliza al mismo tiempo. Entonces, bueno, este es el motivo de esto. La ayuda divina no hace falta para trabajar aquí, ¿no? La ayuda divina siempre es necesaria, aunque estemos controlados, siempre es necesaria. No es para menos. José Ramón Perza trabaja rodeado de contenedores con distintos tipos de residuos, algunos muy peligrosos. Por eso su tarea es que todo esté en su sitio, accesible y controlado. Bueno, yo soy el responsable de planta y nada, la verdad es que estamos organizando un poco ahora, porque han venido más mercancías nuevas y estamos adecuando el espacio que tenemos para las nuevas mercancías que nos van a entrar. Porque aquí es importante que cada cosa esté en un lugar preparado para ello, ¿no? Que no se mezclen, ¿no? Porque aquí llegan muchos tipos de residuos y supongo que tenéis que tenerlo todo muy bien organizado. Claro, sobre todo eso, una buena organización, porque al fin y al cabo, igual que en todos los trabajos, lo que hace eso conlleva que el trabajo es más ágil y se puede hacer más rápido y fructífero. Tras atravesar la nave, llegamos junto al camión de Juan Carlos. Son camiones que cargan 10 metros cúbicos de aceite, unas 9 toneladas. Para aquí en el cargadero tomamos una muestra, la subimos al laboratorio. Este es uno de los primeros controles que se hace al respecto. Sí, efectivamente. Nosotros, como hacemos recogidas atomizadas, tenemos que analizar todas las entradas de aceite que entran en esta planta, porque si hay un productor que tiene un aceite que no es bueno, pues hay que comunicárselo y darle la correcta gestión a ese aceite que nos ha facilitado. Porque si traemos una cisterna, aunque sean 9 metros cúbicos de aceite, en malas condiciones, con algún contaminante no esperado, esta cisterna podría contaminar toda la cantidad que tenemos almacenada. Entonces es muy importante hacer este control para no mezclar un aceite que a priori es perfectamente reciclable con uno que no lo es y puede hacer a que todo el aceite que ya tengamos reciclable se convierta en no reciclable. Entonces tenemos que evitar a toda costa esos problemas.
Ahora solo nos queda saber qué productos tiene que contener un aceite industrial para que no se pueda reciclar. Y son básicamente dos. Y ya os aviso que uno quizá podáis intuirlo, pero el otro ni de lejos. Agua y contenido en PCB. Esas son los dos principales parámetros que nos pueden dar problemas y los más habituales. Después, bueno, si está con alguna contaminación cruzada o tiene algo que planta detecte, pues eso en principio nosotros no lo analizamos. Nosotros analizamos lo básico, que sería lo que te digo: agua y contenido en PCB. ¿PCB es? Policlorovifenilo. Es un producto que se utilizaba en los 70, tenía propiedades inífugas y se le echaba casi todo. Dicen que es de los peores productos que ha creado el ser humano. Es un producto altamente cancerígeno, se prohibió allá por los 90, si no recuerdo mal. Y bueno, hay mucho aceite de transmisión calorífica y demás que lo puede contener, ya cada vez menos, sobre todo aceite de transformadores y demás, y por eso lo analizamos. Pero se sigue utilizando, por lo que veo. No. El contenido en PCB serán de equipos muy antiguos que no se ha quitado ese aceite. Hay transformadores que eso no se le cambia el aceite habitualmente, de hecho no se le cambia nunca. Cuando se rompe el transformador o hay que pasarlo a desguace, hay que extraerle ese aceite. Si es anterior a una fecha de fabricación, lo más probable es que sí que tenga este contaminante y por eso lo analizamos, para tratar ese aceite de manera distinta. Y una vez que el laboratorio da el visto bueno, Juan Carlos puede seguir con su tarea. El sistema es bastante simple, porque esto es un sistema de bombas que tiene una serie de llaves y de tuberías. Conectamos lo que es la manguera del camión al sistema de tuberías y de bombas que tenemos a través de esas mangueras y abriendo, claro está, las llaves del camión. Activamos las bombas y a través de esas bombas pues entra dentro de los hilos el aceite. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos para hacer un camión y trasladarlo al tanque este? Bueno, depende del camión. Los camiones nuestros que tienen unos 8.000 kilos de carga, pues en torno a 20 minutos, 15-20 minutos, depende también del espesor del aceite, depende de muchas cosas. ¿Y en los talleres cómo pasáis del contenedor que tenga cada uno de los talleres al tanque? A través de unas bombas que llevan nuestras propias cisternas, lo que hacemos es desplegar la manguera y a través de unos espadines, unos utensilios que hay para introducirlo dentro de los bidones o de los recipientes que tengan en los talleres, ya sean GRG o bidones, y a través de las bombas que tienen nuestras cisternas pues se aspira el aceite. Juan Carlos, hemos hablado de talleres. Pero, ¿qué otro sitio visitáis vosotros donde recogéis este tipo de residuos? Bueno, en todo tipo de empresas. Al final la normativa esta que estamos hablando obliga a todas las empresas que produzcan algún tipo de residuo a gestionarlo de una manera adecuada. Entonces, bueno, pues tanto parques eólicos como en cualquier tipo de ámbito de la industria, siempre hay algo que tirar. Ahí es donde llegamos nosotros y lo tiramos donde hay que tirarlo y hacemos lo correcto. Alejandro, ejemplos. Mira, por ejemplo, como ha dicho el compañero, un parque eólico, una empresa de transporte que haga el mantenimiento de sus propios vehículos, cualquier empresa de frío que cambie el aceite a las máquinas de frío, cualquier empresa que disponga de maquinaria que requiera aceite usado y hagan el mantenimiento, empresas de fabricación de ladrillo, casi cualquier industria que contenga maquinaria pesada, al final tiene que hacer cambios de aceite en algún momento y ese aceite es el que tiene que recoger y gestionar, como bien ha dicho el compañero, correctamente. Juan Carlos, gracias. Nada, gracias a ustedes. Precisamente los talleres y las empresas que tienen estos residuos son las que tienen que dar el primer paso. Normalmente es el productor el que nos avisa porque al final es el que controla su producción. Sí es cierto que la normativa obliga a no almacenar residuos durante más de 6 meses. Con lo cual hay veces que te avisan para 30 litros de aceite. Independientemente de si son 30 litros de aceite, 5.000, vosotros tenéis que ir y da igual la distancia, es decir, eso está cubierto dentro de todo el coste del proceso. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una red de recogida capilar a nivel nacional, incluido Portugal, y sí, llegamos a todos los rincones de España. El coste, efectivamente, como bien dices, de la recogida, tanto de la recogida como la gestión del residuo, ya viene cubierto por el sistema integral de gestión, que al final es quien hace este abono de coste. Hablando de costes, quizá a estas alturas te estés preguntando cómo se paga esto, porque aunque el aceite usado tiene un valor, resulta evidente que su revalorización tiene también gastos y quizá no siempre sea rentable su recuperación. Todo ello tiene que ver con el propio sistema que obliga a las empresas productoras a gestionar los residuos que generan sus productos. Ainhoa nos lo explica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando el petróleo tiene un precio muy bajo,
los productos resultantes de la gestión del aceite usado no es tan atractivo. Y si no es atractivo, al final es un coste mayor ir a recogerlos, ¿no? Con la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor a los aceites, lo que se hace es que, sea cual sea el valor del mercado del residuo de aceite industrial, se recoge gratuitamente al poseedor del residuo. De tal manera que luego, evidentemente, las empresas que se dedican a esta actividad tienen la capacidad de rentabilizar ese producto que están recogiendo una vez tratado, pero su precio, evidentemente, no siempre es el mismo y, como decía, está muy vinculado al precio del barril del petróleo. Cuentas en las que no solo entra el dinero, sino también los beneficios medioambientales. En el caso de la regeneración, las 18.000 toneladas de aceite regenerado en Andalucía en 2023 pues nos han permitido fabricar más de 11.000 toneladas de nuevos lubricantes. Pero no solo eso, sino que con la gestión que hemos hecho del aceite usado y con esos dos tratamientos de regeneración y valorización energética, pues hemos evitado el consumo de más de 5,5 millones de barriles de petróleo que habrían sido necesarios para fabricar de nuevo lubricantes o para obtener ese combustible de uso industrial si no hubiéramos empleado aceite usado, ¿no? Pero para completar este proceso aún estamos a mitad del camino. La planta de Alcalá de Guadaira es una de las muchas que hay en toda Andalucía en las que se va acumulando el aceite industrial usado, pero todas ellas tienen que enviarlo después a una instalación única, la planta de regeneración de Huelva. ¿Cuántos camiones hacen falta para llevarse esto? Pues cada tanque harían falta 4 camiones de 25 toneladas para llevárselo. Aquí disponemos de 4 tanques de 100, que eso haría un total de 16 camiones, más otros 4 tanques de 50, que harían un total de otros 8 camiones. ¿Cada cuánto mandáis vosotros aproximadamente un camión para allá? Aquí 3 veces en semana vienen a sacar aceite, un camión cada vez. Aquí viene saliendo unas 75-100 toneladas de aceite. Pues con el próximo saldremos nosotros para comprobar, después de todo lo que hemos conocido hoy, cómo es el trabajo en una de las 8 plantas que hay en España, donde el aceite usado se transforma en una materia prima nueva. Nada más poner el pie en la planta de regeneración de aceites usados de Urbaser, observamos que estamos ante una instalación funcional, una planta que no descansa porque es única en nuestra comunidad. En esta instalación se gestiona pues prácticamente el 100% del aceite usado mineral que se genera en Andalucía. Entonces, ¿de dónde nos llega? De todas las provincias. Alejandro Guerrero es su director y es quien nos va a acompañar en nuestro recorrido por esta parcela de 15.000 metros cuadrados repleta de tuberías, tanques, llaves, bombas. No, de esas no. Eso está mejor. Y por supuesto, aceites. Aquí tenemos las muestras del producto que recibimos, un aceite usado, para que la gente lo sepa, parecido al que se saca del motor del coche, ¿no? El clásico negro, y puedes ver a continuación las muestras de salida del proceso final, que es el producto que tenemos de la destilación del aceite usado. Como el aceite de oliva. Si nos quitamos el tapón, visualmente, como tú puedes ver, no puedes diferenciar uno de otro. Una vez que quitas el tapón, sí, por el olor, no por el color. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el aceite que llega aquí en este estado se convierta en este otro? No, legalmente tenemos 6 meses desde que recibimos el residuo hasta que tenemos la obligación de procesarlo. La realidad es que aquí más de 3-4 días no dura, o sea, tenemos una cadencia importante. 3-4 días que nosotros vamos a resumir ahora en unos minutos. Totalmente. Pues vamos a hacerlo. En la entrada de la instalación lo primero que se hace en la planta es conocer la cantidad y la calidad del aceite que se recibe. Estamos en la zona de la báscula, ¿vale? Cuando entra la cisterna, lo primero que hay que hacer es la pesada, obviamente. A partir de ahí se coge una muestra, que es la que va al laboratorio a analizarla. Se intenta coger una muestra lo más representativa posible de la columna de líquido de la cisterna, de manera que luego la analizamos y vemos que cumple los parámetros tanto los legales como los internos nuestros. Generalmente, ¿de cuántas toneladas? Las cisternas son de 24.000 kilos aproximadamente, en torno a 30.000 litros, dependiendo de la densidad que traigan. Ahora mismo estamos viendo un contenedor marítimo, puesto que aquí también se gestiona pues prácticamente todo el aceite que se genera en las Islas Canarias. Entonces, este no viene en cisternas rodadas, sino que viene en contenedor marítimo hasta puerto. Puede ser Algeciras, puede ser Huelva, puede ser Sevilla.
se carga el contenedor en cisternas concretas para este tipo de transporte y se trae hasta aquí. Con esa muestra acudimos al laboratorio donde nos llega el aceite usado, entonces ahora en el laboratorio tenemos que decidir qué aceite es regenerable o no es regenerable. Ese es el principal objetivo que nosotros tenemos para poder meterlo en planta. María del Mar González es la máxima responsable de este departamento. En él se llevan a cabo varios procedimientos de análisis. La principal prueba que hacemos en el laboratorio es la saponificación. ¿Qué es eso? Pues ahí discriminamos si vienen aceites minerales, que es lo que nosotros regeneramos, o aceites vegetales, que es el de la freidora. Entonces esa es la principal analítica que tenemos que hacer en el laboratorio para descartar que no venga aceite vegetal, porque lógicamente en una cisterna de 25 toneladas ahí viene todo negro, líquido negro, que en los talleres son disolventes, líquido de freno, todo lo echan en el mismo bidón. Entonces, si nosotros en proceso metemos hidróxido potásico, eso es una base muy fuerte que con el aceite, si es vegetal, saponifica y se forma un tapón en la columna. Entonces tenemos muchos problemas operativos. Esta es la prueba principal, pero no la única. Todo para garantizar que el aceite recibido no provocará problemas durante su regeneración. Otra analítica importante, por ejemplo, es el punto de inflamación. Siempre tiene que ser por encima de 100 grados. Otra analítica importante es el contenido en agua, porque nos crea muchos problemas en proceso. Nosotros tenemos que admitir aceite por debajo de un 8% de agua. Y contenido en lodo también es importante. Entonces vamos jugando con esas variables, descargándolo o en un tanque o en otro tanque. Y después vamos haciendo mezcla, dependiendo de las analíticas que tenemos también en proceso. Un procedimiento en el que también trabaja Rocío Espinosa, que, como su compañero de Alcalá de Guadaira, prefiere trabajar acompañada. Sí, mira, me la han quitado, yo tengo siempre la radio puesta Canal Fiesta, ya entraba antes y me la han quitado, pero suena Canal Fiesta. No me estaba grabando, ¿no? Canal Fiesta. Pues sí, sí que lo estamos haciendo. Por eso queremos que nos cuentes. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que haces tú aquí? Yo analizo la entrada de camiones, cuando entra, el aceite de entrada, que es el aceite bruto, el proceso de la planta y los camiones de salida, que ya es el producto final, la base lubricante. Un procedimiento que repite varias veces al día y que nos explica en qué consiste. Me cogen la muestra, la agito para que se homogeneice la muestra, ya hecho en un vasito, en el densímetro para la densidad, en el vaso para la saponificación, con la potasa. Después nos venimos para acá, a la parte de báscula, medimos el agua, pesamos para PCB, pesamos para cloro y ya pues se va metiendo en los equipos y se va empezando iniciando. ¿Llega habitualmente aceite que no podáis recibir? Todo lo que viene se trata. Tenemos una serie de parámetros legales, pero bueno, normalmente ya viene cortado en origen, de manera que lo que recibimos aquí ya no tiene ese tipo de contaminantes, ¿no? O al menos a esos niveles. En caso que superara analíticamente, no podríamos recepcionarlo, tendremos que devolverlo al origen de donde nos viene, que sería el gestor intermedio, y a su vez derivarlo a una gestión que sí tuviera autorización para esos parámetros. Por ejemplo, las acerías utilizan taladrinas, las taladrinas difícilmente se gestionan porque saponifican, luego tienen emulsiones en agua, entonces no suelen venir ese tipo de productos, ya se direcciona hacia otro gestor. Luego, independientemente de los legales, tenemos también una serie de parámetros que ya son un poco de organización interna porque sabemos que nos dan problemas, ¿no? Entonces nosotros compartimentamos un poco la materia prima que nos llega en base a la calidad. Con el ok del laboratorio salimos de las oficinas y comenzamos a recorrer el resto de las instalaciones de Urbaser. El día no acompaña, llueve a ratos. Mientras caminamos, Alejandro nos pone al día sobre la historia de la planta que vamos a conocer. Fue una planta experimental, se inauguró en el año 92. Inicialmente el tratamiento final para los aceites usados era una cogeneración energética. Entonces se depuraba el aceite usado, se convertía en una especie de fuel óleo y se alimentaba motores marinos en estacionario para generar electricidad, además de vapor para el proceso. Eso a partir del 2005 se implementó la refinería, la destilación, y en 2007 paramos definitivamente la línea de tratamiento de motores, derivando todo el 100% de la materia prima que entraba contra la regeneración de base, puesto que era la mejor técnica disponible ya implementada para el tratamiento del residuo. Y de paso aprendemos que en una instalación como esta, con alta presencia de productos químicos, hasta el agua de lluvia hay que saber tratarla. Toda la planta converge aquí en la zona central que estamos viendo, que son balsas de almacenamiento de aguas pluviales, pero ese agua no puedes verterla, eso tiene presencia de hidrocarburos por arrastre. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una autorización y un tratamiento físico-químico que permite las aguas pluviales de contacto, quiere decir las que se contaminan porque caen en el suelo, que estamos manchados, se recogen, no tienen obviamente el grado de contaminación que tiene un agua que puede estar en zona de proceso, que es donde hay un poco más de suciedad, incluso presencia de hidrocarburos que se mezclan,
y se tratan en una planta de tratamiento. Y esa sí tenemos autorización de vertido, una vez depuradas y pasados los controles. Poco a poco nos acercamos al núcleo principal de la planta y se nota. Lleva sonando. ¡Wow! Y oliendo. Sí. Se huele, se escucha, se ve y también se ve en el suelo, ¿no? Porque el suelo aquí es peligroso, ¿no? Es peligroso. Aquí las medidas de seguridad son importantes, puesto que el hidrocarburo resbala y luego estamos en una planta de proceso, con lo cual la seguridad es fundamental para la casa y para las personas, obviamente. He visto que tenéis un contador de siniestralidad laboral, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de accidente puede ocurrirte aquí? Cualquier cosa, un resbalón, esto. Hay zonas con temperatura que puede haber torcedura, hay escaleras que están mojadas. Un día como hoy que está esto mojado, pues es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. En una planta de procesos, de manera general en la vida hay que tenerlo, en una planta de procesos pues más todavía. Entonces aquí se implementan los medios necesarios pues, para que haya la seguridad necesaria y suficiente. Afortunadamente Alejandro nos ha facilitado un calzado especial, así que bien protegidos vemos ya cómo comienza la regeneración del aceite. En la actualidad el proceso sería, una vez que la cisterna descarga, se le hace un pretratamiento al aceite usado, principalmente deslodamos, quitamos metales ligeros, que es las fracciones más ligeras en presencia del hidrocarburo, aromático principalmente, y agua. ¿Dónde se quita esas impurezas? Estamos viendo el rack, ahí estamos viendo una columna de deshidratación que se llama, entonces eso funciona con vacío y temperatura, es una destilación suave. Y ahí lo que sacamos principalmente son dos fases. Sacamos un hidrocarburo y por cabeza de columna, la parte superior, estamos sacando el agua y los ligeros presentes. Esto es como como un alambique a lo bestia. Es parecido a un alambique, lo que pasa es que el alambique solo funciona con temperatura. Y aquí también tenemos vacío. Entonces es como si cuando cogemos una botella de Coca-Cola y chupamos y hacemos ese vacío hacia adentro, pues ese se le aplica. ¿Qué ocurre con esto? Que generamos que con menos temperatura estemos destilando y eliminando las fracciones de agua y ligeros. Una vez que hemos pretratado en la materia prima, la lanzamos contra el tratamiento. El aceite ya ha recibido una primera limpieza, pero es ahora cuando vamos a ver de cerca cómo ese líquido negro que veíamos al principio se convierte en una materia prima útil y valiosa. Bueno, ya estamos dentro de la planta de destilación, estamos en el corazón de la instalación. Es una zona de olores intensos, de ruidos intensos y de productos sobre todo hidrocarburados, claro. Aquí es donde estamos separando el hidrocarburo en sus fracciones. Entonces, estamos observando el depósito de alimentación, tiene unas 200 toneladas. Vemos las bombas de proceso que lanzan en torno a 20 bares, eso es casi una bala. Impulsan a través de un horno que estamos observando aquí a la derecha. Este horno, los gases del horno, calientan un intercambiador de calor que denominamos convectiva. Entonces obtenemos aquí la temperatura necesaria para la destilación. El gap que tenemos pueden ser de unos 130 a 140 grados que podemos tener en ese depósito, ya que está recirculando con unos calentadores, a obtener la temperatura de destilación, que puede oscilar entre 340, 350, 330, depende de la banda que queramos. El aceite entra en la columna, ya está encontrándose con temperatura y con un vacío absoluto, con lo cual ya tenemos las fases más ligeras presentes en el hidrocarburo en forma gas. Este es el reciclado del aceite. Hemos gasificado, obtenemos las bases lubricantes, las podemos ver en continuo, puesto que el aceite usado está entrando en continuo y están saliendo bases lubricantes en continuo. Este proceso no para. Podemos escuchar, esta sería una bomba de impulsión de producto final. Aquí se toman las muestras para analizar cada 2 horas la calidad del producto que estamos destilando. Podemos observar el producto online. Voy muy despacio porque este producto está a 260 grados. Esto se está fabricando en continuo y online. Está entrando aceite usado y está saliendo. O sea, si lo dejamos así, no deja de fluir con la válvula abierta. ¿Ves? 260 grados y ya tiene el color el que hemos visto. Eso es producto destilado y final. Y tenemos una fracción pesada que a esta banda de destilación no gasifica, que es asfalto, y cae al fondo de la columna, que es lo que se denomina la cola. Un asfalto que, por supuesto, también se puede reutilizar. El asfalto es un residuo o un subproducto. Si tiene un uso, puedes emplearlo también. Este producto se puede emplear también, pues, por ejemplo, para las telas asfálticas. El asfalto del Brent se utiliza para carreteras
El del aceite usado tiene unas características concretas y no se puede emplear para ese tipo de usos. Pero bueno, es cuestión de tener un poco de imaginación al respecto e ir probando hasta encontrar aplicaciones concretas para este tipo de soluciones. Las cementeras suelen utilizarlo como materia prima para obtener temperatura. Mientras, las bases tendrán el destino que ya esperábamos. Las bases lubricantes son la base para la fabricación de lubricantes finales. Para que os hagáis una idea, un hidráulico, que es lo que utilizamos para los circuitos, puede tener un 99% de base lubricante y luego un paquete aditivo que es el que le confiere unas características físico-químicas concretas. La base lubricante que generamos aquí es regenerada, pero que el uso y el empleo es exactamente igual que el que pueda aplicarse a las que se fabrican en las refinerías de primer refino, ¿no? En este país hay un mercado de comercializadores que emplean este tipo de producto porque tenemos una competitividad respecto al primer refino y hay un mercado importante de mezcladores que se denomina. Como se puede observar, es un proceso complejo de alta tecnología, pero durante nuestro recorrido por la zona de destilación, curiosamente no nos hemos cruzado con nadie. ¿Es que todo funciona solo? Para nada. Si antes estábamos en el corazón de la planta, ahora visitamos el que podríamos considerar su cerebro. Bueno, nos quitamos la lluvia de en medio y ahora vamos a la sala de control. Hola, muy buenos días a todos. Allí está Ismael Alvez, que nos explica cuál es su trabajo diario. Tanto en el control, llevando los ordenadores lo que es el proceso, como en campo también fuera, ¿no? O sea, que abrir algunas válvulas, hacer trasiego, cargar cisternas, también con mi ayudante estableciendo los trabajos y eso. ¿Cómo de complejo es controlar toda una destilería desde aquí, desde este centro de mando? Bueno, a ver, no es que sea difícil, pero tiene también su tiempo, su aprendizaje, y aparte de aquí tenemos varias alarmas que te van saltando las alarmas, y además diferentes pantallas también. Es una reproducción exacta de todos los mecanismos que hay ahí, con cada uno de los datos referidos a temperatura y a presión de cada una de las tuberías que estamos viendo también fuera, ¿no? Claro, al final el proceso se divide por distintas subetapas, ¿vale? Y de cada etapa pues la representamos en una pantalla dentro del PLC y cada una de las pantallas ves que tiene un montón de indicadores y desde aquí se maneja. Entonces podemos dar un paseo por el proceso en sí, nos vemos todas en la caldera que es auxiliar, pero ahora mismo vemos en la siguiente pantalla que sería, una vez hemos calentado, la propia columna de destilación con todas las líneas, los distintos platos. La columna tiene 3 platos en este caso. O sea, los colores tienen que ver no 3 momentos de la destilación, sino 3 destilaciones distintas a la vez. Son 3 productos distintos dentro de la propia destilación, ¿vale? Hacemos de un todo, que sería la materia prima que entra, varias partes, pero que al final suman el todo. ¿Cuáles son las incidencias que te puedas encontrar más habitualmente? Como manejamos más muchas temperaturas del horno, pues si te sube el horno un poquito tienes que bajarlo, el caudal. Cuando se carga una cisterna hay que mirar las toneladas que se meten, por temperaturas también, la columna, la destilación, más que nada eso, llevar la columna a todas las temperaturas correctamente y después ya lo que vaya saliendo del día a día. Esto es una sala que no puede estar nunca vacía porque esto es 24 horas de funcionamiento, ¿no? Si no, es 24 horas todo el año, 365 días, son 3 turnos de 8 horas, las 24 horas del día. Un operador que tenga que contratar no puede estar solo en este control con menos de 6 meses estando en campo de manera redundante con un operador que sepa. No puedo sustituir a una persona de un día para otro. Necesito una formación, primero porque el proceso es complicado y que luego los riesgos que entraña este proceso son importantes. Si se va de temperatura el horno, pues puede salir ardiendo, hay bastante riesgo de incendio en ese sentido y bueno, tenemos que tener la planta en manos de gente competente y preparada, obviamente. Gente como Manuel Rodríguez, operador de mantenimiento, que siguiendo con el símil, bien podría ser las manos de este gigante que es la planta de Urbaser y que, visto lo visto, no se aburre en su trabajo. Imprevisible. Un día te puede encontrar una cosa, otro día otra. No es un trabajo monótono ni diario, siempre lo mismo. Hacer mantenimiento, puede haber una avería allí, una avería aquí. ¿Cuáles son las averías más habituales, Manolo? Reparación de bombas. Hay muchísimas bombas. Por cada equipo que hay bomba por duplicado y siempre, mayormente el 80% o bomba. ¿Y a cualquier hora? A cualquier hora. Por desgracia, sí. ¿Y tu experiencia en eso, no? Ahí está. Venga, pues nada, hasta ahora. Nos despedimos de Manuel y casi que de la planta, a la que no sabemos si dentro de algún tiempo volveremos para hacer un nuevo reportaje. Vamos, más o menos como el aceite que por allí pasa. Volver a empezar.
aquí se da la paradoja de que puede ser que una tonelada de aceite usado ya haya entrado en nuestras instalaciones muchas veces, porque una vez se fabrica de nuevo con aceite regenerado un hidráulico, ese hidráulico vuelve a cambiarse pasado su tiempo de uso, lo va a volver a recoger un gestor de residuos y, ¿por qué no?, puede volver aquí otra vez. O sea, no sabemos las vidas que tiene el aceite usado. Lo que es economía circular. Esta economía circular llevamos haciendo aquí 25 años. Así llegamos al fin de nuestro recorrido de la regeneración del aceite industrial. Bueno, al fin o al principio, quién sabe. Volver a empezar. Buenas tardes, vengo a cambiar el aceite del coche. Por cierto, ¿vosotros dónde tiráis el aceite? Lo echamos en los bidones esos, en 2 bidones. Cuando tenemos un bidón lleno, llamamos a la empresa, viene, se lo lleva y nos deja el vacío. De cero, de nuevo estoy